alumnos de lengua materna, español de primer grado de secundaria, les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa. Les proponemos que, desde su hogar, se acerquen a los contenidos de las asignaturas y áreas de primer grado. Y les sugerimos que preparen un cuaderno o una hoja de papel y un lápiz o pluma para que realicen sus anotaciones, preguntas y actividades, y que también preparen su carpeta de experiencias para que en ella incorporen las respuestas de las preguntas que les haremos al final de la sesión. Los programas que les presentamos les serán de gran ayuda para su crecimiento personal y para cuando regresen a la escuela, una vez que se supere exitosamente esta situación. Entrando en materia, les comentamos que el propósito de esta sesión es que conozcan el uso de diversos tipos de textos como recurso para narrar una historia. Como estudiantes, han tenido la oportunidad de acercarse muchas veces a la literatura. Han podido conocer sus aspectos externos, como los valores, la cultura y las maneras de ver el mundo que se plasman en ella. Y también sus aspectos internos, como las tramas, personajes y escenarios. En esta sesión analizarán cuáles son los recursos a los que recurren las escritoras y los escritores para crear el ambiente en el que contextualizan o ubican su relato, lo que les lleva a considerar, sin importar a cuál género pertenezcan, en qué lugares y periodos históricos ocurren. Por ello, es indispensable que al leer identifiquen los aspectos espaciales y temporales que crean el ambiente. Cuando han leído un texto narrativo, ¿se han puesto a pensar a qué ha recurrido el autor o la autora para que ustedes pudieran imaginar a los personajes, la época en la que transcurre la historia, las características de los lugares y las situaciones que enfrentan? Sin duda, la vida cotidiana tiene la necesidad de describir, ya sea un lugar, una persona o un hecho particular. Sin embargo, es en los relatos escritos en donde la descripción ocupa un papel fundamental. En la creación de ambientes y objetos, también existen descripciones que pueden influir psicológicamente en las asociaciones que, con distintas ideas o sensaciones, ustedes como lectoras y lectores pueden tener. Tal es el caso de los colores, por ejemplo, el negro con el misterio, el rojo con la pasión o bien el azul con la tranquilidad. ¿Se han preguntado cómo se construyó el ambiente de una novela de terror como Drácula? ¿Y cuáles fueron los recursos que su autor utilizó para crearlos? Con el propósito de que puedan conocer más acerca de los recursos literarios que las autoras y los autores usan para crear una diversidad de ambientes, las y los invitamos a ver el siguiente video. En los bosques, casi siempre. En los cuentos, en los bosques, en las películas. ¿Qué lugares? Pues yo creo que nada más en los sueños, ¿no? Y en tu imaginación. En flores, castillos. Una hada. No sé, un duende. No sé, a lo mejor un príncipe. Ariel. ¿Por qué Ariel? Porque me gustaría ser una sirena. De ciencia ficción, pues en las ciudades. Y en cualquier lugar, casi siempre en otros planetas o así. Pues en las películas, ¿no? En la cabeza de los productores de Hollywood. En el espacio, en el centro de la Tierra. Pues no sé, a lo mejor y sueños guajiros, ¿no? Porque pues aparecen así un buen de cosas que dices, pues qué onda, esto ni pasa en la realidad. Pero pues igual, ¿no? Se vale soñar. Como que de emoción, aventura, suspenso, eso. Ay, que hay muchas cosas por descubrir. En ciudades grandes, metrópolis, no sé, como Nueva York, Tokio, ¿no? Así. En las ciudades, en las metrópolis. Pues en ciudades con muchos problemas, como aquí el distrito y todo eso. Los ambientes son opacos, yo diría.
y te dan la sensación de querer aportar algo a la humanidad. Ay, así como casi siempre son muy oscuras o mucha violencia y así. Pues pueden ser muchas cosas, puede ser desesperación, a lo mejor impotencia, o a lo mejor alivio, no sé, un buen de cosas, ¿no? Dependiendo de qué historias esté relatando igual. Estamos en compañía del doctor Vicente Quirarte, quien nos orientará sobre cómo se construye el ambiente de un relato de terror. ¿Cómo defines el ambiente físico y psicológico de la novela Drácula? Al contrario de la novela gótica tradicional, lo que hace Stoker es situar sus situaciones y sus personajes en el momento en que el lector está enfrentando el texto. Es decir, que él nos sitúa, bueno, si bien la novela comienza en los Cárpatos, después se traslada a Londres y todo ocurre en lugares y en fechas, en restaurantes, en oficinas de abogados, en hospitales, que son familiares a un lector de ese momento. Ese es el gran secreto de Drácula y que me parecería un elemento fundamental para construir cualquier relato de terror. ¿Qué es lo que hace tan memorable, entre otras cosas, la novela Aura de Carlos Fuentes? El hecho de que la sitúe en la casa de Donceles. Son numerosos los jóvenes lectores y los no tan jóvenes que les encanta hacer esa peregrinación en busca de la casa de Aura. La pregunta de Herzog, aplicada al castillo de Drácula, puede aplicarse a todos los enclaves de la literatura de terror. ¿Dónde está el castillo de Drácula? Hay varios históricamente comprobables, pero el castillo de Drácula está en la imaginación. ¿Qué recursos usó Stoker para construir los ambientes de esta novela? Sobre todo estas diferentes escrituras, acudir al diario, a la taquigrafía, a la nota de periodística, al discurso pleno de personajes que también están plenamente definidos. Una mujer vanidosa y superficial como Mina, que resulta ser la primera víctima del vampiro, y quien lo vence es la mujer autónoma, la mujer inteligente, la mujer culta, la mujer leal, la mujer que finalmente tiene todo el arsenal intelectual y emotivo para vencer el deseo y la maldad encarnados por el vampiro. Es muy interesante. En la vida cotidiana, muchas veces tenemos la necesidad de hacer la descripción de una persona, un lugar o una situación particular. El sospechoso es un hombre de complexión mediana, de aproximadamente 40 años de edad, con cara redonda y medio calvo, cejas semipobladas y arqueadas. Su piel es morena clara, con ojos medianos y de color oscuro, y tiene bigote. Mide aproximadamente 1,70 m de estatura y un peso aproximado de 75 kilos. Ella es muy alegre y simpática. Tiene unos ojos enormes, los más grandes y bonitos que he visto. Tiene una linda sonrisa y una hermosa cabellera negra. Las descripciones son parte fundamental de un relato escrito. Algunos autores hacen uso de descripciones detalladas para caracterizar los objetos, las texturas, las formas, los colores, la vegetación, incluso la hora del día. Otros escritores solo mencionan los elementos mínimos para causar en sus lectores un efecto determinado. Por ejemplo, una habitación vieja y oscura, rechinidos de puertas y telarañas pueden bastar para crear un ambiente misterioso e inquietante. Los colores que se mencionan en un relato influyen en la creación del ambiente, pues psicológicamente los lectores los asocian con distintas ideas, objetos y sensaciones. Observen los siguientes colores y pongan atención en las sensaciones que les causan. Ahora, mientras observan, escuchen estas composiciones musicales.
Los psicólogos asocian el color rojo con la pasión, el azul con la tranquilidad, el amarillo con el humor y la actividad, el negro con la oscuridad y el misterio. Para describir la luz, los colores y los sonidos en un relato, podríamos usar nuestra imaginación y narrar qué ocurre debajo de un cielo rojo. Un bosque con matices amarillos, una habitación azul o una montaña ennegrecida. Hemos hablado de las descripciones y cómo permiten construir el ambiente de un relato. Doctor, ¿podrías explicarnos qué es la narración indirecta y cómo se usa este recurso? Bueno, como dijimos antes, la voz del vampiro en la novela Drácula es articulada en muy pocas páginas. Como lo ha hecho Leonard Woolf con gran paciencia, el gran estudioso de Drácula, solo en un pequeño porcentaje de las 400 páginas de la edición original habla el vampiro. Lo más interesante es cómo a través de la narración indirecta, Stoker logra hablar del horror sin nombrarlo. Como decía Stéphane Mallarmé, el secreto de la literatura y el secreto de todo arte consiste no en nombrar la cosa, sino el efecto que produce. La narración indirecta de los personajes en Drácula logra crear esta atmósfera ominosa, esta atmósfera terrible que va rodeando a los personajes, como dice Van Helsing, el cazador de vampiros de la novela que después se ha convertido ya en un personaje popular de la película del mismo nombre. Hay que cruzar las aguas amargas para llegar a las aguas claras. ¿Cómo logran los personajes atravesar este bosque oscuro, esta amenaza latente de la maldad que es el vampiro? Curiosamente a través de la escritura de los diarios de Mina Harker, a través del diario de Jonathan Harker, a través de la lectura que Van Helsing hace de los tratados que existen sobre vampiros, a través de las antiguas supersticiones de Rumania y de Hungría. Todo este estilo indirecto va armando paulatinamente la trama y va armando también los resortes que van tensando el arco de la narración. Uno está acostumbrado en las películas a ver que la estaca de madera termina con el vampiro. Eso tiene que ver con que la madera es un elemento natural y el vampiro, como ser antinatural, huye de todo aquello que no le pertenece, el fuego, el agua corriente, en este caso la madera. Pero en la novela original, el monstruo, el vampiro, es vencido con un cuchillo kukri y un cuchillo bowie, que eran armas de un inglés y de un americano, armas muy emblemáticas. Entonces es Estados Unidos e Inglaterra con las armas del imperio que terminan con esa amenaza que viene de Oriente. Si lo vemos desde un punto de vista político, porque la novela también puede ser leída desde múltiples perspectivas, Osama Bin Laden sería una amenaza que viene de Oriente para perturbar la tranquilidad de Occidente. Todo este discurso maniqueo que Estados Unidos en la pasada administración de Bush hizo para satanizar al Islam. Es lo mismo que pasaba en la novela Drácula, y este miedo al primitivismo y a formas distintas de religión, como comentamos hace un momento. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Distinguida señorita, escribo a ruegos del señor Jonathan Harker, quien no se encuentra bastante fuerte para hacerlo en persona, aunque su salud mejora. Hace casi 6 semanas se encuentra bajo nuestros cuidados, convaleciente de una violenta encefalitis. Llegó desde Klausenburg y necesitará unas semanas de descanso en nuestro sanatorio de la montaña. Me habla mucho de usted y dice que pronto será su esposa. Les deseo toda la felicidad del mundo. Ha sufrido una impresión horrible.
según afirma nuestro doctor, y en sus delirios decía cosas espantosas. Hablaba de lobos, de venenos y de sangre, de espectros y demonios y cosas que no me atrevo a mencionar. Habrá de tener usted cuidado al hablar con él. Debíamos haber escrito hace tiempo, pero no sabíamos nada de sus familiares y no llevaba encima ningún documento que pudiera orientarnos. Tenga la seguridad de que está bien atendido, pero cuide de él. Tienen ustedes por delante muchos, pero muchos días de felicidad. Hemos terminado por el día de hoy. Los invito a retomar las ideas que nuestro especialista nos dio y aplicarlas en nuestros relatos. Hasta pronto. Como pudieron darse cuenta, a través del uso de la narración indirecta, es posible que hablen de algo sin nombrarlo. Esto lo vieron en la explicación de cómo se articula, en muy pocas ocasiones, la voz del vampiro a lo largo de toda la novela Drácula, y el autor habla del horror sin nombrarlo. Recuerden que en las novelas pueden encontrar diferentes tipos de narradores que transmiten una historia. Por ejemplo, el narrador protagonista, que describe y refiere a otros personajes desde su punto de vista y con sus palabras. Y el narrador omnisciente, que hace referencia a lo que dice un personaje sin citarlo textualmente y usa un estilo indirecto. Por otro lado, tomen en cuenta que para analizar un texto narrativo, sin importar su género, es importante que conozcan cuál es su ambiente físico y psicológico y cómo es que las escritoras y los escritores hacen uso de descripciones detalladas para caracterizar las formas, los objetos, las texturas y los colores, o en otras ocasiones recurren a descripciones mínimas para crear un efecto misterioso e inquietante en sus lectores. Ahora, para que puedan ahondar y reforzar sus conocimientos sobre los tipos de narrador y las voces narrativas, las y los invitamos a ver el siguiente video. En una novela, se pueden relatar los hechos desde afuera o elegir a un personaje que con mayor o menor protagonismo vaya contando la historia desde dentro. Veamos ejemplos tomados de 3 novelas policíacas para identificar qué tipo de narrador utilizan. Sam Spade tenía el simpático aspecto de un Satanás rubio. «Sí, cariño», le dijo a Effie Perrin. Era una muchacha larguirucha y tostada por el sol. Acabó de cerrar la puerta tras de sí y dijo: «Ahí fuera hay una chica que te quiere ver». Una mujer joven pasó por la puerta. Avanzó despacio, mirando a Spade con ojos a la vez tímidos y penetrantes. «¿En qué puedo servirle?». Ella contuvo la respiración, le miró y tragó saliva. «¿Por qué no me lo cuenta todo desde el principio?», dijo Spade. Un narrador omnisciente cuenta la historia desde fuera. Lo sabe y conoce todo acerca del relato, inclusive lo que ven, sienten o piensan los personajes. Utiliza la voz narrativa en la tercera persona gramatical. Él, ella, ellos, ellas. Mi nombre es Mandrake. Soy abogado criminalista. El caso que voy a relatar comprueba, como dijo alguien cuyo nombre no recuerdo, que la verdad es más extraña que la ficción, porque no está obligada a obedecer a lo posible. Luma abrió la puerta de mi oficina para dejar pasar a la visita. Era una mujer joven, esbelta, vestida con elegante discreción. Parecía salida de un cuento de hadas. ¿Puedo comenzar desde el principio?, preguntó. Para un abogado, a veces es mejor que el cliente comience por el final, le dije. Un narrador protagonista está dentro de la historia, en la que participa como personaje central. Utiliza la voz narrativa en la primera persona, yo, nosotros. Una de sus características es que sabe de la historia, gracias a su participación en ella, aunque muchos aspectos le puedan quedar ocultos.
Nuestra patrona entró con una tarjeta que entregó a Holmes. Miss Mary Morstan leyó en la tarjeta: «Diga a esta señorita que pase». «No, no se marche usted, doctor», dijo dirigiéndose a mí. «Quiero que presencie la entrevista». Lentamente entró Miss Morstan en la habitación. Era una joven rubia de regular estatura, cuidadosamente vestida. Me fijé en que cuando cogió la silla que le tendía a Sherlock Holmes, toda ella era presa de una violenta emoción. Holmes se frotó las manos y una viva curiosidad se dibujó en su cara. «Veamos. Hable usted», dijo secamente. Finalmente, el narrador testigo está dentro de la historia y participa en ella, pero como observador. Utiliza la voz narrativa en la primera persona cuando participa en la historia, y la tercera persona cuando solo describe lo que observa. Otra particularidad de este tipo de narrador es que solo puede conocer los acontecimientos en los que estuvo involucrado o aquellos que le han sido relatados por alguien más. Tomando en cuenta lo anterior, ¿qué tipo de narrador tiene la novela La Perla de John Steinbeck? Como vieron en el video anterior, hay una relación entre el tipo de narrador y la forma en que se genera el ambiente. Y eso ayuda a afianzar el género del texto que estén leyendo. Será útil que intercambien con su familia sus interpretaciones de textos narrativos, como los cuentos clásicos, policíacos, de ciencia ficción o de terror que más les gusten y sean de su interés. Así podrán conocer diferentes puntos de vista y criterios que les enriquecerán para continuar con otras lecturas. Tengan presente que el atractivo de la literatura es, sobre todo, su valor para conectarlas y conectarlos con sus emociones. Para llevar a cabo este intercambio, pueden organizar una tertulia literaria, la cual consiste en una reunión informal en la cual las y los participantes comparten su interés por un tema literario. Este tipo de actividades les puede ayudar a fomentar el respeto por otros puntos de vista, así como la responsabilidad que implica dar opiniones y comentarios. Las y los invitamos a anotar y responder las siguientes preguntas. ¿En qué tipo de ambientes les gusta que ocurran las novelas? ¿Qué género narrativo prefieren? ¿Cuál es su personaje favorito de algún texto narrativo que hayan leído? ¿Conocen cuáles son las preferencias literarias de sus amigas, amigos y familiares? ¿Qué texto narrativo les gustaría compartir en una tertulia literaria? Posteriormente, a partir de alguna de las preguntas anteriores, elaboren una reseña de un texto narrativo que hayan leído. También comenten lo que hayan aprendido con su familia y recopilen sus notas, respuestas y reflexiones en su carpeta de experiencias para compartirlas con sus compañeras, compañeros y docente cuando regresen a la escuela. Finalmente, les recomendamos realizar la lectura de El horrible sueño de Harriet, del autor Anthony Horowitz, la cual forma parte del acervo de los libros del rincón de la biblioteca escolar. Recuerden que mantener la sana distancia es también protegerse. No se pierdan las siguientes sesiones de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!